Amigos, Tunda, repaso absolutamente histórico y no solamente del Real Madrid al Manchester City de Valverde, a Guardiola y compañía, porque también, sino a estos opinadores que llevan mucho tiempo vendiéndonos lo horrible que es ser madridista y lo bonito que es ser de Guardiola y que nos iba a dar un repaso histórico porque venían remontando y porque no sé qué. Mucha atención porque venimos con video cargadito. Las primeras impresiones de esta victoria, no una victoria, aplastamiento, cualquier tipo de calificativo que sea humillante para el Manchester City. Guardiola le quedaría a la perfección del Real Madrid con un Federico Valverde absolutamente estelar. Ya he subido mi reacción hablando un poquito de este partido en mi otro canal, que es específicamente para hablar de fútbol. Y aquí venimos a reírnos, sobre todo de dos tipos que se la pasan hablando mucho y que vieron al Madrid en una zona bastante complicada y definitivamente no aprovecharon su oportunidad para meter mierda, ¿no? Es básicamente eso y se trata de Moy Llorons y J. Jordi, así que atención a este final. Vamos a arrancar ya, quiero hacer esto dinámico y que no nos enredemos mucho para poder empezar y que no se nos alargue tanto el video. Porque el siguiente video es un video que se ha hecho viral muy rápidamente después de hace algún tiempo que ya lo había visto, que este señor le acaba de meter 3 goles al Manchester City en octavos de final de la UEFA Champions League. Sí, muy contento, la verdad, sí. Se dio el partido como esperaban, un triunfo importante con un rival complicado que peleaba el descenso. Sí, un rival muy complicado, ¿no? Pero por suerte se pudo ganar. ¿Qué te pidió el técnico? Que jugara y que abriera la cancha. Es que es absolutamente maravilloso. Esto es una entrevista de Valverde cuando jugaba en Peñarol, que tenía pues ahí ciertos problemas en su garganta y le terminó penalizando bastante. Mira esta imagen que quería compartirla con ustedes, muchachos. Dice 3 meses sin jugar, vuelve hace 45 minutos históricos, se vuelve a lesionar, 3 veces el GOAT. Es que es absolutamente de locos lo de Ferland Mendy, muchachos. Es impresionante. Bueno, ya he hablado de Mendy en mi otro canal, como les decía. Thierry Henry se ha rendido una vez más al Real Madrid. Vamos a escucharlo rápidamente, aunque esté en inglés, se puede entender ciertas cosas y por si no, pues evidentemente les voy a leer entre líneas lo que han colocado aquí como traducción. Sorry? It was a special night in the Champions League. No, I want to talk about something. And you have, as we all know, I'm very Barca. Played there. I'm very Barcelona. Yeah. Or, as you say, Barcelona. I don't know why, but it's Barcelona. But you have to give Madrid a lot of credit. You have to give the credit. Nobody saw that coming, and nobody saw Valverde scoring a hat-trick. Anyone that said that Valverde was going to score a hat-trick is a liar. So, but I want to talk about the team effort that they had today. That's how you win games. Everybody was defending for everybody. And Valverde will get his reward because he's been a great servant for the club, and scoring 3 goals for him doesn't happen, or never happen, actually. So you have to give them credit. But I want to talk about, I don't know how to say his name, Peter Arch, because I watched it closely tonight. What a game he had. He was running for everybody. And I don't know what they put in that shirt. I don't know what they put in that jersey. I really don't. It's obviously a joke what I'm going to say because I don't want to wear that jersey. But maybe if I put it on, it might help me to get my hair back. They put something in it. When they play in the Champions League, I don't know what it is. When they put that shirt, I said at the beginning of the game that it's an heavy shirt. And then you have to battle against team that won in that competition. It's not easy. It's heavy. But in the Champions League, yes, it is heavy. I know it's an heavy shirt. But I don't know why when they put it on, it looks like players are different. It is different. And so you have to give them that credit because that's the team right now in the first leg where I didn't expect that from Real Madrid. So as much as it pains me to say, well done. A ver, muchachos, aquí voy a añadir algo rápidamente que es lo que decía, según esto, dice Thierry Henry, no sé qué les pasa a los jugadores que se ponen la camiseta del Real Madrid. Si me la pongo yo, quizás recupere mi pelo. Todo el mundo, cuando el Madrid sale a jugar la Champions, queda absolutamente enloquecido, porque por más que sea un año feo, el año pasado también, siempre dejan algo para la historia. Es impresionante. Y yo creo que no hace falta sino añadir que había... ¿Cuánta gente había que estaba dando por sentenciada esta eliminatoria y dada que el City le iba a meter una paliza, no solamente en la vuelta que todavía puede pasar, sino en el partido de ida en el propio Santiago Bernabéu? Este de Rudiger me pareció maravilloso, saliendo del estadio, celebrando con la afición que evidentemente salió bastante contenta. Y bueno, Rudiger ha estado bastante bien, Hausen me ha gustado muchísimo. Creo que este chico nos puede dar muchas cosas si logra sacarse, como dice, algunas cositas ahí que no terminan de convencer. Bien por Antonio Rudiger, que es otro que estaban dando por ahí como retirado y bueno, ya ha dado otro gran partido de fútbol en general, muchachos. Y mira, este video lo ha subido la bestia negra del Manchester City. Hoy como que le ha tocado las piernas a Fede Valverde, se lo ha pasado todo a él. Y este video lo ha subido en sus redes sociales Rodrigo Goes, quien ha sido recientemente operado y bueno, estaba ahí disfrutando con sus colegas, amigos, primos, familiares, no sé, del partido del Madrid y viendo cómo el Madrid ganaba de una manera bastante interesante al Manchester City. Repito, lo que más me parece interesante es que, bueno,
Rodrigo, el Madrid no necesitó a Rodrigo, que era prácticamente la locura máxima para enfrentar al Manchester City. Ni siquiera necesitó un buen Vinicius. Vinicius creo que no ha estado nada, o sea, no ha sido nada espectacular. Tampoco haya desentonado mucho hasta cierto punto. Federico Valverde, su primera reacción tras el partido. ¿Qué sabe Fede hacer tu primer hat-trick aquí en el Bernabéu? Increíble, algo soñado. Cuando metía los goles no sabía ni qué hacer. Siempre pensaba que era un sueño todo. Es tu primer balón, ¿no? De hat-trick. Mi primer balón, lo voy a guardar. No van a jugar ni los niños con esto. Y bueno, muchachos, hay que añadir algo muy rapidito a esto, y es que lo que está aportando Fede Valverde últimamente al Madrid es una cosa absolutamente tremenda. Ojito, porque estamos llegando a un punto en el que, bueno, hay unos futbolistas que están entonándose, y esto pues obviamente nos puede hacer venir arriba un poquito, y esperemos que podamos disfrutar muchísimo más. Aquí está Alexander Arnold hablando sobre el mismo Fede Valverde. Guillem Balaguer was over at the game in Madrid for us tonight. He's spoken to Trent Alexander-Arnold. I sang his praise a few weeks ago, but again, running out of words to describe him. I think he's the most underrated footballer on the planet and has been for years. And even when I wasn't here, I've admired his game so much because there's no flaw in it. There's nothing he can't do. The energy and what he brings to the team is absolutely immense, and he never moans. He gets on with the game and pushes himself to the limit, game in, game out, and you know, it's an incredible trait to have. And you know, whether people agree or not, he's definitely in the top tier of midfielders on the planet and has been for years. Bueno, es básicamente lo que decía Arnold, y les voy a leer muy rapidito lo que decía, que se medio entendió de la Champions, The Game. Dice: Fede Valverde es el jugador más infravalorado durante años, yo lo llevo admirando desde hace años. La energía y lo que aporta al equipo es inmenso, y lo mejor es que nunca se queja. Para mí es de los mejores centrocampistas del mundo. Alexander Arnold, que también parece que va cogiendo un poquito de forma, aunque siempre se le ve bastante algunas costuritas en defensa, ¿no? Y que este video me pareció interesante. Dice que Valverde versus el City de Guardiola. La gente se saca cada cosa que yo definitivamente no sé ni siquiera de dónde sale, pero es absolutamente maravilloso, y cómo se goza ganando. Miren yo después de decir que los odios me arruinan la vida y son la principal causa de mis enajenaciones mentales. Es que absolutamente maravilloso. Yo creo que todos recordamos aquella temporada, y este señor va a pasar a la historia, y estos videos van a ser utilizados pues básicamente de por vida, para poder entender muchísimas cosas de lo que significa el Madrid. Este video de Bellingham también me pareció muy interesante. Jude Bellingham, que bueno, está lesionado y absolutamente impresionado con su compañero del centro del campo, Federico Valverde, celebrando ahí junto a un amigo seguramente y su señora madre. Celebrando. También vamos a ver en un momentico es que este gol es absolutamente absurdo. O sea, es absurdo cómo se saca es de locos. Y en el siguiente video vamos a ver también la celebración de Kylian Mbappé. Mucha gente está aprovechando para meter ahí de que no era madridista. O sea, esto para mí pues realmente hay muchas cosas que añadir. Mbappé, enloquecido desde su palco privado, subido con un amigo ahí al asiento. Aquí está David Álava, que yo no sé, Álava se volvió a lesionar o no es Álava, es que me parece que es David Álava, no, yo creo que sí. Es impresionante, muchachos, la alegría, y creo que nos los merecíamos, y vamos a ir cerrando ya porque nos queda poco, pero nos merecíamos una alegría como esta, y esperemos que estos dos que estaban afuera vengan con las mismas ganas de echarle ganas como lo están haciendo estos señores que jugaron el día de hoy. La Cobra. Brahim Díaz, ¿qué pasa? ¿Le pone a Valverde para el hat-trick? No lo puedo creer. ¡Amigo! Hat-trick de Valverde en 40 minutos. Sombrerito dentro del área y le rompe el arco a Donnarumma, Yo no lo puedo creer, amigo. Yo realmente no lo puedo creer. Amigo. No puedo explicarle a la gente lo que está jugando Valverde. No entiendo. Vale espacio, gambetea, tira magia, define con derecha. Vale espacio con la zurda, define con zurda. Ahora pica el espacio, le mete una pinchadita a lo Messi, literal, a lo Messi, a Marc Guehi, y le rompe el arco.
a Donnarumma, hat-trick de Valverde en 40 minutos. Creo que todos fuimos la cobra el día de hoy. Impresionante, ha sido impresionante lo de Valverde. Y no solamente lo de Valverde, muchachos, ha sido en general el equipo, aunque obviamente lo que más resalta es lo de Federico Valverde. La cobra me cae súper bien. Ojalá se pase al Madrid y deje de sufrir tanto, porque después de que pasemos estos momentos difíciles, temporadas difíciles, creo que volveremos a reinar muchísimo tiempo. Vamos a ir cerrando con los dos señores que quería colocarles y mucha atención al primer clip de este señor. Imagino, ¿no? Siempre, siempre. Sí, pero no porque sea él, sino porque... ¿Quieres que te vas a divertir hoy? Me gustaría, pero creo que no. O sea, ¿sigues confiando en que el Madrid es el Madrid? No, sigo confiando, no sería la palabra. O sea, quiero que Guardiola... si Guardiola quiere, mete 4 hoy. Y quiero que quiera meter 4. O sea, Guardiola, digamos que Guardiola no querrá meter 4. Siempre que juega la ida en el Bernabéu, siempre que juega contra el Madrid, siempre, no sé si por miedo... No sé si se asusta, por respeto, pero respeto. No quiere un partido abierto. Prefiere un 0-0. Y me da rabia eso, porque si hoy Guardiola quiere, mete 5. Entonces, me gustaría que dijera a sus jugadores. Quiere que el Madrid vaya a Manchester como con la esperanza de remontar. Claro. Siempre Guardiola, si os fijáis, los partidos de ida contra el Madrid siempre son partidos de mucha posesión, de partidos largos, eliminatoria a 180 minutos. Guardiola no quiere un partido abierto. El 0-1 o el 0-0 le vale. Exacto. Pero bueno, si Guardiola quiere, mete 4. Si Guardiola quiere, mete 5. Es algo que no terminó de salir nada bien, mi amigo J. Jordi. Que repito, este y este otro que vamos a escuchar en un momentico, salieron con la bandera del Madrid está acabado. Es una temporada en la que no va a pasar nada. Y se fueron demasiado de boca. Y este, bueno, es un video que yo reaccioné hace unos días y dije, lo voy a guardar por si acaso. Y aquí lo tenemos, mis queridos cracks. Me gustaría que le tocase el City. Claro. Pero por supuesto, porque siempre me agrada ver a Guardiola en el Bernabéu. Es como un pequeño jardín. Igual que el de Messi, pues también es el jardincito de Pep. Este año ya vino, ya plantó, ya recogió. Se fue con una victoria en la fase de liguilla. Y creo que el público del Bernabéu, que es tan exigente y que tiene un paladar tan bueno, o dice que tiene un paladar tan bueno para ver fútbol, seguro que la gente del Bernabéu también quiere ver al City. Por eso, ¿no? Por la grandeza de la eliminatoria, por la grandeza del rival, para volver a reencontrarse con Haaland, con Bernardo Silva, porque el madridismo, insisto, paladea tanto a los grandes jugadores que seguro que no estaría el estadio tan silencioso como en el día de ayer. Seguro que, aunque el Madrid no jugase nada, les encantaría ver a la afición del Real Madrid de nuevo el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Bueno, el jardincito de Pep Guardiola, todo el tiempo la misma mentira. Y este es un tuitero que se llama Frank Martínez, que es bastante conocido por dar estos datos, y dice: Pep Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha perdido ante el Real Madrid en toda la historia en la Copa de Europa, en total 6 veces. La moraleja, el Real Madrid no lo puedes intentar entender, es así. Va a seguir siendo así porque es una cosa absolutamente de locos y maravillosa, y va a seguir dándole de mamar a Guardiola. Imagínate, le está dando de mamar a Guardiola en los 2 peores años que le recordamos en algún tiempo. Imagínate lo que puede venir después si la cosa se empareja un poco, ¿no? Por supuesto, esperando que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.